Amén, amén, hermanos. Vamos a ir comenzando el servicio. Y vamos a comenzar como siempre hacemos, dándole saludo a todo el mundo. Creo que no hay nadie nuevo. Tenemos a Clemente por acá que lo volvemos a ver. Hace rato que, oye, te estábamos extrañando ya, hermano. Gracias a Dios que lo podemos ver a ustedes y somos los que somos y estamos los que estamos. Le damos gracias a Dios porque siempre hay un remanente en este pueblo. Siempre ha habido un remanente de personas que quieren alabar y servir al Señor. Y vamos a comenzar como siempre lo hacemos en el Salmo capítulo 3, si lo pueden poner en pantalla por favor. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 3, verso del 1 al 4. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Amén. Y el salmista cuando está escribiendo esto, le está en medio de problemas, en medio de situaciones. La persona está diciendo, él no tiene esperanza ninguna, pero él está diciendo algo más. Y dice el versículo 3 y 4, mas tú, Jehová, tú eres el escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Él es nuestro castillo fuerte. Cantémosle hasta el Señor. La hermana Yolanda puede pasar al frente. Canta, iglesia, castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Y es Jesús, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, y él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorar, no temeremos porque Dios sabrá cómo amparar. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa.
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra roca de seguridad. Y así vamos a seguir leyendo el Salmo capítulo 3, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. No le temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. La paz de David no venía en lo que la situación estaba alrededor de él. Tenía personas que estaban alrededor de él diciéndole: ya no tiene salvación. Pero su paz no vino de eso. La paz dice que Jehová lo sustentaba. Él podía dormir tranquilo, él podía despertar tranquilo, porque había algo mucho más grande que el problema que estaba sustentándolo, y era Dios mismo. Y así cantémosle la libertad que nos ha dado Dios. Cantemos las cadenas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Canta, iglesia. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Canta, iglesia. Al que el Hijo, y al que el Hijo hace libre, y es libre en verdad.
y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y hay dice la palabra de Dios, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de esta vida en Cristo Jesús te ha libertado la ley del pecado y de la muerte. Cantémoslo una vez más. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Hay libertad en el nombre de Jesús.
Amén. Y el Salmo número 3 termina con algo importante. Dice, la salvación es de Jehová. Y esto es súper interesante saberlo, porque él está rodeado de enemigos, diciéndole que no tiene esperanza. Pero luego dice, de Jehová es la salvación. Y no es que, no tengamos lucha, pero que tenemos una victoria asegurada en Cristo. Cantemos, victoria en Cristo. Oí la antigua historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario vino a morir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando murió por mí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Él me buscó y me compró con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante que diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Él me buscó y me compró con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí las mansiones y gloriosas bendiciones de las calles de oro más allá del cristalino mar. Los ángeles entonan del Redentor la historia. La iglesia un día se unirá, victorias cantará. Ya escrito hay victoria, pues Cristo me salva. Él me buscó y me compró, su sangre me limpió. De amores de su gloria, te debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. En Cristo hay victoria, por siempre me salva. Él me buscó y me compró, su sangre me limpió. De amores de su gloria, te debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Y así se le puedo pedir al hermano pastor para que lea la lectura congregacional.
al hablar, ¿quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. ¿Quién formó consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. A su Cristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorar. Canta, iglesia, contempla. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, 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 tú reinarás por siempre. Canta, iglesia, contempla. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorar. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Cantemos una vez más, iglesia. Contempla
a Dios, Y en su trono está, venid y adoradle, contempladle, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén. Si podemos sentarnos, podemos dar paso al predicador. Los niños pues, pueden por favor pasar al frente. Está orando por ellos, sus maestras. Decidimos orar por esos niños. Si puede, por favor, estire su mano hacia ellos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todos estos niños. Te damos gracias, Señor Padre, porque de ellos está hecho el reino de los cielos, Señor Padre. Te pido, Señor, por ellos. Padre, te pido por las maestras que le instruyan, Señor, en su camino. Dice tu palabra que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Señor, te pido de que a estos niños se les sea alumbrado, Señor, la luz del Evangelio y que a través de estas clases, a través de las maestras, ellos puedan comprender quién es Cristo, lo que Él ha hecho y que puedan conocer más de ti, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Así los niños pueden salir y el pastor puede pasar al frente. Dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos. Padre amado, una vez más te invocamos tu nombre. Venimos y rogamos, Señor, en esta hora, que nos ayudes, que nos hables, que nos ministres con el poder de tu Espíritu a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, en esta hora, que tu palabra sea proclamada y que Cristo sea exaltado. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, hemos estado ya desde el principio de año enfrascados en esta serie que hemos titulado La Gran Comisión, y hemos querido ver a través de la palabra de Dios cómo el énfasis de Dios de buscar al hombre perdido y cómo el Señor nos ha encomendado a nosotros esta tarea. Desde el principio, desde el inicio de la Escritura, nosotros vemos que la Biblia es el libro de Dios buscando al hombre. Dios siempre ha estado interesado en nosotros y Dios se ha manifestado a la humanidad de diferentes maneras. De hecho, el Salmo 19 nos presenta dos maneras como Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Primero es por la creación, y es lo que llamamos en teología el argumento cosmológico o la revelación general. Y dice el Salmo 119, los cielos cuentan. ¿Cuántos han leído ese salmo? Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan. Los cielos predican. Están predicando, los cielos hablan. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia.
¿Qué cosa anuncia el firmamento? La obra de sus manos. Pero el cielo, el firmamento no es lo único que habla. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, la creación nos está hablando constantemente. Nosotros observamos, aquí donde nosotros vivimos en un lugar bello, privilegiado, vivimos en una isla rodeado del mar y nosotros podemos contemplar la salida del sol y la puesta del sol en la tarde. Esos colores, el mar, las plantas, todo lo que nos rodea son mensajeros de Dios para recordarnos solo un mensaje. Yo sé que hay un Dios en el cielo y que está interesado en mí y que se quiere dar a conocer. Dios no está escondido. Y nosotros tenemos que salir a ver si lo encontramos en algún lugar. No está después que crucemos un bosque, no está en la cima de una montaña, no está escondido en una caverna. Él se da a conocer de manera gloriosa. Dice de manera muy poética el Salmo 19 que el sol cual gigante se alegra para recorrer el camino y no hay nadie que se esconde de su calor. El sol nos habla. Las estrellas nos recuerdan que hay un creador glorioso, extraordinario, maravilloso, lleno de poder y de gloria y de una sabiduría incomparable que tú y yo nunca podemos comprender. Los miles de criaturas que habitan los océanos, las plantas, las flores, los insectos, todo el macromundo y todo el micromundo nos dice solo un mensaje: Dios está ahí observándote y buscándote. Pero Dios no solamente se limitó a hablarnos a través de la creación. El mismo Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Sus juicios son justos todos ellos y tu siervo es amonestado con tu palabra. En guardarlos hay grande galardón. Así que Dios en su palabra nos llama, Dios nos busca como el pastor de las ovejas. Dios buscó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y cuando el pueblo de Israel le falló, Dios le envió profetas. Y entonces Dios tomó toda esa historia de su pueblo y la plasmó en un libro. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicar el mensaje, Dios quiere ser escuchado. Dios sabe que los hombres necesitamos oír su palabra y Dios nos ha revelado su carácter en su palabra. Hay cosas de Dios que nosotros podemos saber en la creación. Nosotros podemos descubrir en la creación el poder creativo de Dios, su sabiduría, su majestuosidad, su poder. Pero hay características, hay atributos, hay virtudes de Dios que solo las podemos conocer a través de su palabra. Solo pueden ser conocidas allí. Pero cuando Dios quiso hablarnos en un lenguaje aún más extraordinario, en un lenguaje aún más claro a nosotros, ¿sabe con qué nos habló? A través de su Hijo. Eso lo dijimos la semana pasada y estoy insistiendo en la misma idea en el domingo de hoy. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, porque Dios ha hablado, Dios ha estado comunicando. ¿Habla Dios hoy? Por supuesto que habla hoy. Hay una Biblia que se llama así. Dios habla hoy. Sí, Dios está hablando hoy. Dios habla todo el tiempo. Dios sigue hablando hoy como habló hace 4,000 años atrás. Él sigue hablando en su palabra. En su palabra. Dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, Dios enviaba a los profetas con un mensaje y dice, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, el idioma final que Dios escogió para comunicarse con la humanidad fue su propio Hijo. Cristo es el idioma de Dios. Cristo es el verbo que se encarnó. Cristo es esa palabra profetizada en el Antiguo Testamento que vino y se hizo carne. Por eso Juan, cuando habla de Cristo, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo que hizo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y entonces Dios inspira a los escritores de la Biblia para que escriban la vida de su Hijo. Y ahí están los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que llevan los nombres de los autores, los 4 evangelios.
Hoy estamos en Mateo. Mateo le escribe a una audiencia de judíos, mayoritariamente a los hebreos. ¿Y cuál es el mensaje que Mateo quiere enseñar? Bueno, Cristo es el Rey. Jesús es el Rey prometido en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo comienza Mateo su evangelio? Con una genealogía. ¿Por qué? Porque para nosotros no es importante la genealogía, ¿verdad que no? A los cubanos nunca les interesó eso hasta que se empezó lo de la ciudadanía española. Ahí todo el mundo empezó a buscar los abuelos y los nietos y los tatarabuelos para poder irse de... Pero para los judíos sí. Para ellos era muy importante la genealogía. Y como Mateo le está escribiendo a una audiencia de judíos, pues ¿cómo comienza Mateo su evangelio? Con una genealogía. Y dice, mira, este Cristo del que yo les voy a hablar a ustedes es un descendiente directo de Abraham. ¿Y qué cosa era Abraham para los judíos? Bueno, Abraham para los judíos y Moisés eran los patriarcas de Israel. Y ellos están incluidos en esa genealogía. Y también les cuenta su nacimiento. Dice, mira, este nacimiento de Cristo es conforme a las profecías. Como dijo el profeta Miqueas, mas tú, Belén, Efrata, pequeña entre las tribus de Israel, porque de ti saldrá el que apacentará mi pueblo Israel. Y narra que vinieron unos sabios del oriente a adorarlo y que Herodes mandó a matar a todos los niños. Y Mateo insiste y dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, Raquel no fue consolada y lloró por sus hijos, por la profecía que el profeta había dado acerca de la mortandad de los niños. Entonces Mateo nos muestra la vida del Señor, un rey, el rey prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías que iba a venir para restaurar todas las cosas. Y dentro de esa narrativa de Mateo se encuentra el pasaje de hoy. ¿Y por qué Dios hace toda esta revelación? Bueno, porque Dios sabe que nosotros necesitamos ver eso. Porque la Biblia no es una novela, aunque está narrando una historia. La Biblia está narrando una historia. La Biblia mayoritariamente es narrativo. Dios nos está contando la historia. ¿Qué historia nos está contando Dios? La historia de la redención cuyo protagonista es su Hijo Jesucristo. Y nos cuenta en el principio, en el Génesis, las razones y los motivos y la historia de cómo la raza humana cayó estrepitosamente en el Edén. Y a partir de ahí, toda la historia de la humanidad se comienza a mover hasta el momento cumbre en que Jesús aparece en escena. ¿Para qué? Para salvar a ese hombre que pecó en el Edén. Por eso Cristo es el personaje central de la historia humana. Y Cristo es el personaje central de la Biblia. Y el tema central de toda la Biblia es la redención. Por eso la vida de Jesús era una vida intencionalmente evangelística, porque Cristo a lo que vino fue a salvar a la raza humana. Y Él fue muy claro en eso. Cristo nunca escondió el motivo por el cual Él había venido. Lo dijo desde el principio. Yo vine para salvar a la humanidad. Sus grandes encuentros con personas individuales fue para evangelizarnos. Piensen para que ustedes vean las historias favoritas de nosotros del Nuevo Testamento, de los evangelios. Se lo voy a decir y ustedes van a coincidir conmigo. El encuentro de Cristo con Nicodemo. ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿Qué fue lo que Jesús hizo ahí? Evangelizar a Nicodemo. ¿Por qué? Porque a eso fue a lo que Él vino. Él vino a salvar a la humanidad. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué hizo el Señor con la mujer samaritana en el pozo? ¿Qué hizo, hermano Jonathan? La evangelizó. ¿Por qué? Porque para eso fue que Él vino. De hecho, cuando María quedó en estado del Espíritu Santo, el ángel le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Después Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que Dios deja ver su gloria, ¿dónde? En la faz de Jesucristo. Y nosotros, contemplando la faz de Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando lo vemos a Él. Es importante mirar, hermano. Mirar a Dios y mirar a Cristo es parte del proceso de ser salvo. De hecho, Dios dice en el profeta Isaías, mírenme. Mírenme. ¿Y qué? Y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque no hay manera que uno pueda contemplar la gloria de Dios y seguir igual. Juan se encontró con el Señor y fue transformado. Isaías vio la gloria de Dios y nunca más fue el mismo hombre. Pedro vio la gloria de Dios en el bote cuando Jesús le dice,
tira la red y cuando van sacando aquel bote se hundía. Y cuando Pedro se dio cuenta quién estaba con él allí, dice la Escritura que Pedro se postra y dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. La misma reacción que tuvo Isaías en el capítulo 6, que dijo: ¡ay de mí! Porque la presencia del Señor cambia a la gente. Donde Jesús se presencia, Él cambia. O tú lo rechazas o tú lo abrazas y te unes a Él. Esas eran las dos reacciones que Cristo provocaba. Los fariseos lo odiaban. Jesús, solamente su presencia les echaba a perder las fiestas a ellos. Imagínense, los fariseos se presentaban como la crema innata de Israel, como los grandes, los puros. Pero un hombre, se presenciaba un hombre humilde, un hombre sin escuela, sin academia, que sabía más que ellos. Eso es lo que a ellos les rompía la cabeza. ¿Cómo este hombre, que es el hijo de un carpintero, sabe más que nosotros? Y la gente lo escucha. Los enemigos de Cristo se admiraban de su doctrina. Porque dice la Escritura que hablaba como quien tiene autoridad. No como los escribas, que los escribas y los fariseos era pura palabra vacía que nadie quería oír. Bueno, Dios quiere que nosotros también veamos esa realidad y que esa vida de Cristo nos impacte, que esa vida de Cristo nos cambie. Porque, amados hermanos, nosotros no estamos caminando a un lugar, nosotros estamos caminando a un hombre, su nombre es Jesucristo. Él dijo: yo me voy a preparar un lugar para ustedes y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Nosotros no servimos a una denominación, servimos a un hombre, se llama Jesús de Nazaret. Nosotros no servimos a un grupo de doctrina o a creencias. Nosotros no servimos a una posición teológica, servimos a Cristo. Él es nuestro Señor. Él dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el motivo por que estamos aquí reunidos. Él es la fuente de nuestra fe. Él es el cimiento de la iglesia. Él es la razón y hacia Él es que nosotros estamos caminando. Y como Él llegaremos a ser. Porque eso es lo que nos promete la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos a la imagen. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Juan: nosotros todavía no somos lo que vamos a hacer. Primera de Juan: no somos lo que vamos a hacer. ¿Verdad que no? Todavía no estamos brillando en el cielo, estamos aquí en la tierra todavía. Sudamos todavía en el sol, nos quemamos, nos duelen los pies, nos salen callos, todas esas cosas que le pasan a la gente. Todavía no somos lo que vamos a hacer. Hay un teólogo que dijo que estábamos en el ya sí, pero el todavía no. Es decir, ya somos hijos de Dios, sí, pero todavía no estamos en el cielo. Estamos en esa transición, en ese término medio entre la justificación y la glorificación. Hemos sido aceptados, perdonados, redimidos en la familia de Dios. Somos parte de la comunidad del pacto. Cristo es nuestro Señor, nuestro destino es eterno, nuestro camino es angosto, nuestra senda es estrecha, nuestros compañeros son pocos, nosotros vamos caminando, sabemos exactamente a dónde vamos, sabemos de dónde venimos, conocemos nuestro destino, pero todavía no hemos llegado allí. Estamos en el interín. Pero dice Juan que cuando lleguemos a donde Él está, seremos como Él es, porque le veremos ya no con estos ojos, sino con los ojos del alma y en una comunión perfecta. Dios quiere que veamos a su Hijo, que lo contemplemos. De hecho, dice Hebreos capítulo 12 que cuando ya tu fe se canse hasta desmayar, que ya tú no puedas más, que pongas tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te has cansado alguna vez? Sí, aunque tú digas que no, la respuesta es sí, te has cansado. Y digo, no, ya, yo no puedo más con la vida cristiana. Cuando te pase eso, míralo a Él. Míralo a Él. Y eso es lo que Mateo hace. Mateo nos quiere mostrar a Jesús. Miren al Señor, miren a este hombre. No hay nadie como Él. Cristo es el personaje más importante que ha pisado esta tierra. ¿Y qué nos está narrando Mateo hoy? Bueno, su bautismo. Su bautismo. Y yo quiero que veamos tres verdades acerca de este bautismo. Tres enseñanzas, tres principios que podemos encontrar. Número uno, el tiempo. El tiempo. Dice ahí, hay un adverbio de tiempo que encabeza este pasaje, el versículo 13. Entonces.
Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él. Este es el tema central de todo el Evangelio. Cristo, su persona, su obra. Porque Mateo 28 tiene que ver con Mateo 3. Ahí comenzó todo. Cristo es el Evangelio. Jesús no solo nos mandó a predicar el Evangelio. Jesús nunca haría algo que él no estaba dispuesto a hacer. Él nos dijo, mira, si te dan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Jesús decía todo lo que él hacía. Es decir, la vida de Jesús era un mensaje. La vida de Cristo era una predicación. Jesús no vivía por vivir. Él aprovechaba cada momento, cada instante. Jesús le explicaba las parábolas, le decía las parábolas a las personas y después se iba en privado y cogía a sus discípulos y ¿qué hacía? Les explicaba a ellos esas parábolas. Jesús aprovechaba el tiempo, siempre quería influenciar, siempre quería instruir, siempre quería enseñar. Él sanaba a la gente, se preocupaba por ellos, les daba comida, pero primordialmente les predicaba el Evangelio. Y Mateo nos muestra que Jesús dice, entonces Jesús vino a Galilea para ser bautizado por él. Vino, era el momento de Dios, porque Dios tiene un momento para todo. ¿Cuántos años vivió Jesús con José y María en Nazaret? Por lo menos se cree, antes que su ministerio empezara, por lo menos 30 años. Más o menos 29, 30 años, esa fue la época que él aparece en público. No hacía nada por impulso. Jesús era un hombre que era dueño. Yo siempre digo que Cristo es el hombre de Gálatas capítulo 5. Dice Gálatas capítulo 5 que las obras de la carne son, usted sabe la lista que hay ahí, fornicación, adulterio, hechicería, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Y dice Pablo, cosas acerca de las cuales os amonesto, que el que practica tales cosas, ¿qué dice? No heredará el reino de Dios. Y entonces hay un pero ahí. Más, pero el fruto del Espíritu es gozo. Y cuando usted empieza a oír esos verbos, esos adjetivos ahí, usted empieza a notar que está hablando de alguien. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es fe, es amor, es bondad, es mansedumbre, es templanza. ¿Y quién era así? ¿Quién era con esas características? El Señor. El Señor. ¿Usted sabe cuál es el hombre más grande? No es el que logra correr la carrera de Ironman o subir el monte Everest o hacerse millonario. El hombre más grande es el que logra dominarse a sí mismo. Esa es la batalla más grande que tú y yo tenemos. El dominio propio. Poder controlar nuestros propios impulsos. Y Jesús era un hombre dueño de sí mismo. Dice el profeta Isaías hablando de él, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Como oveja fue llevado al matadero. Cuando estuvo parado frente a Poncio Pilato, que Poncio Pilato le dijo, mira, yo te puedo soltar. Si yo quiero, yo te puedo soltar. Y Jesús le dijo, tú no tienes poder que no te haya sido concedido de arriba. Yo para esto he nacido. Es decir, Jesús no hacía nada por hacer, por perder el tiempo. Él tenía un plan. Jesús estaba apegado al plan de Dios. Por eso dice Juan que cuando llegó el tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, Juan estaba en el apogeo de su ministerio. ¿Y quién era Juan? El Bautista. Era primo segundo del Señor. Era hijo de Elizabeth, la prima de María, la que ella fue a ver a las montañas cuando estaba en estado. Y cuando ellas dos se encontraron, dice que en el vientre de Elizabeth, el que estaba ahí en el vientre de Elizabeth, ¿quién era? Juan. Brincó la criatura en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth dijo, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Ese Juan estaba en el apogeo de su ministerio, predicando y bautizando gente. ¿Y quién aparece en escena? El Señor. El Señor aparece en escena. Un rey diferente. Esta es su coronación. Vamos a poner esto en contexto. Cristo iba a ser coronado por su Padre públicamente allí. La reina Isabel de Inglaterra, la que murió hace poco, reina Isabel II del Reino Unido, fue coronada el 2 de junio de 1953.
ascendió al trono con la edad de 25 años, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI de Inglaterra. El manto que Isabel llevaba tenía 6.5 metros y pesaba cerca de 20 libras. Varias mujeres tuvieron que ayudarla a llevar el manto, la orla del manto que Isabel llevaba a la coronación. La corona que tenía pesaba 4 kilogramos de oro con rubíes, diamantes, topacios, amatistas, esmeraldas de todas las regiones del Imperio Británico. Habían 8.000 invitados a la coronación de la reina. El primer evento de ese tipo que se transmitió por televisión en la historia de la humanidad. Habían individuos prominentes de todos los países bajo el cielo, de la realeza de Europa, del Reino Unido, jefes de estados, parlamentarios, obispos y arzobispos. Pero Cristo aparece en escena. ¿Y quiénes fueron los invitados? Un profeta, un río, el río Jordán, un grupo de personas ordinarias que pasaban por allí. Fueron los invitados especiales a esta coronación. Este rey era diferente a los reyes de la historia. Sus vestiduras no era una vestidura real. De hecho, Juan tampoco estaba vestido como un arzobispo, como los arzobispos que se visten con esas túnicas y con esas mitras. Como dice la palabra de Dios que estaba vestido Juan? Muy rústico, muy rústico. Los campesinos de la zona que fueron a bautizarse por la predicación de Juan, el campo, los árboles, las montañas, los peces del río Jordán, fueron los testigos de la coronación de este rey. Quizás algunos de los discípulos estaban presentes en ese momento. Y Cristo se aparece en escena. ¿Para qué aparece el Señor en escena? Después de pasar Él mismo autolimitando su conocimiento divino y su deidad y su poder bajo la tutela de un hombre y de una mujer en la casa, por lo menos Cristo tenía 6 hermanos más. Por lo menos tenía 6 más. Porque después dicen en las epístolas, no es este Jesús, perdón, ahí mismo en los evangelios dice, no es este Jesús, el hijo de José, a quien nosotros conocemos, cuyos hermanos, fulano, mengano, y sus hermanas hablan en plural. Bueno, Cristo por lo menos tenía 6 hermanos. Nosotros conocemos bien a 2 de ellos, a Santiago y a Judas, que escribe la famosa carta universal de Judas. Y vivió en una casa común y corriente como tú y yo, en un pueblo ordinario, común y corriente como tú y yo, en extrema pobreza, porque Jesús no era un hombre adinerado, y allí sometió todos sus seres. ¿Te imaginas tú? Me imagino yo por un momento que el Dios que creó el universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, se humilló a vivir en un hogar de Israel del primer siglo, común y corriente como todos los demás. Y después aparece en escena para ser bautizado. Para ser bautizado. ¿Qué cosa era el bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan, el problema con el bautismo de Juan era este. Que era normal que un gentil se bautizara. Cuando los judíos hacían un prosélito, aquella persona gentil que iba a ser un judío debía de bautizarse y circuncidarse. Pero los judíos de cuna de sangre no se bautizaban porque ya eran judíos. Y Juan empieza a decirle a los judíos, vengan y bautícense, arrepiéntanse. Y entre ese grupo de personas aparece el Señor. ¿Por qué Cristo aparece? Bueno, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Porque Cristo se humilla. La semana pasada vimos que en Filipenses capítulo 2 Pablo dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se humilló, haciéndose ¿qué? Un hombre. Y estando ya en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, en la cumbre del ministerio de su Hijo, Jesús aparece porque su vida estaba apegada al cumplimiento del plan de Dios.
Esa era su prioridad. Para eso él existía. Él quería cumplir con lo que su padre le había encomendado. Y el momento que su padre le dio para aparecer era precisamente ahí cuando Juan estaba bautizando. El Señor aprovechaba cada tiempo para priorizar lo que era el plan de Dios para su vida. En su libro, Mi experiencia con Dios, el autor Henry Blackaby, ese fue un libro muy leído aquí en los años 90 y alrededor del mundo. Él escribe este libro que era un programa de discipulado y se llamaba Mi experiencia con Dios. Y él decía en ese libro, no le digas a Dios que se una a tu plan. Mira lo que Dios está haciendo y únete tú al plan de Él. La vida de Cristo estaba apegada al plan de Dios. Y el tiempo del Señor era el tiempo que Dios había destinado para Él. De hecho, sus hermanos querían que Él subiera a Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Suban ustedes, yo no subo porque todavía mi tiempo no ha llegado. Eso está en Juan capítulo 7, del 7 al 9. Dice que Jesús estaba en Galilea y no iba a Judea porque los judíos lo querían matar. En el capítulo 7 de Juan, ya los judíos estaban planeando matarlo y sus propios hermanos, en el versículo 3, capítulo 7, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Y la respuesta de Jesús fue esta: ¿por qué ustedes no suben y me dejan a mí tranquilo? Mi tiempo todavía no ha llegado. Porque inclusive la hora de su muerte estaba en el plan de Dios. Y Jesús sabía exactamente cuándo iba a morir. Y Él lo sabía, por eso en Juan capítulo 17 Él ora. ¿Y cómo ora Cristo en Juan capítulo 17? ¿Cómo comienza esa oración sacerdotal de Cristo? Cristo dice, Padre, la hora ha llegado. Como mismo llegó la hora de su bautizo, llegó la hora de su obediencia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, su obediencia humilde. Él aparece en escena en el tiempo de Dios. ¿Para qué aparece en escena? Para bautizarse. Dice versículo 14 y 15, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Bueno, yo quisiera resaltar por un momento la posición de Juan. Juan comprendía perfectamente que no era digno de hacer algo semejante, de bautizar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el bautizo estaba diseñado para pecadores. El bautizo no era, Cristo no encajaba dentro de las personas que deberían bautizarse. Y Juan sabía eso. ¿Por qué Juan lo sabía? Bueno, porque Dios se lo dijo. Dios le dijo, sobre el cual tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el mensajero, ese es el profeta. Y Juan sabía exactamente porque ya lo había dicho. Cuando Juan estaba predicando, los líderes de Jerusalén le enviaron personas a entrevistarlo. Y le dijeron, mira, vayan allá y pregúntenle a Juan. Y la pregunta que le dijeron era esta: ¿quién eres tú? Dinos, Juan, eres el profeta que había de venir. Y la respuesta de Juan fue esta. Juan capítulo 1, 22 y 23. ¿Quién eres para que le demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Qué idea tan clara tenía Juan de sí mismo? Que no había ninguna relevancia en él, que no había importancia ni trascendencia ninguna en su persona. De hecho, cuando él se enteró del ministerio de Cristo, ¿qué fue lo que dijo? A mí me conviene menguar para que él crezca. Es decir, Juan tenía una idea clarísima de quién era Jesús. Y le dijo, no, Señor, yo no te voy a bautizar. ¿Quién tomó una actitud parecida a Juan? Pedro, ¿se recuerdan? Cuando Jesús le dijo que le iba a lavar los pies. Y Pedro dijo, no, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Yo te tengo que lavar los pies a ti. Pero Jesús no hacía nada al azar. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. Y Jesús quería dejarnos un precedente. Jesús quería dejarnos, enseñarnos cómo su prioridad era la prioridad de su Padre. Cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana, los discípulos se habían ido a comprar comida. Y cuando ellos regresan, se encuentra el Señor sentado en el pozo hablando con una mujer y se asombran y dicen, mira, está hablando con una mujer. Y ellos con mucho respeto le dicen, maestro, ¿quieres comer? Y Jesús le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben.
Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Es decir, esa era la prioridad de la vida de Cristo, era hacer lo que su Padre le había enviado. Y entonces se humilla, él viene a donde está Juan y le dice, mira Juan, deja, tranquilo Juan, deja, ¿para qué? Para que se cumpla toda justicia, porque para eso yo he nacido, para satisfacer la justicia divina. Porque el único que puede satisfacer la justicia divina es Cristo. Ningún hombre está capacitado para eso. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Mateo nos quiere mostrar a ese rey, un rey diferente a los reyes déspotas de la tierra, un rey que es suficiente, humilde como para humillarse hasta lo sumo y cumplir con los requerimientos de la ley. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el que no es pecador se hizo pecador para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Mansedumbre suficiente como para asumir todas las responsabilidades que tienen que ver con el plan de Dios de reconciliar a los hombres con Dios. Para dejar el ejemplo supremo, se humilló a sí mismo sometiéndose a un hombre pecador para ser bautizado en una ceremonia diseñada para hombres pecadores. Su obediencia fue sin precedentes. Su humildad fue sin límites. Por eso dice el Señor en su palabra que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5 del 7 al 10. Y dice Filipenses capítulo 2, que lo vimos la semana pasada, que por haberse humillado hasta lo sumo, Dios le dio ¿qué cosa? Un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. ¿Cuál fue el resultado de esta humillación? Número 3, la respuesta de Dios. ¿Y qué dijo Dios de su Hijo? Mi Hijo amado. Mateo 3, 16 al 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Oyeron eso? ¿Qué pasó cuando subió del agua? El cielo se abrió. El cielo se abre en señal de aprobación. El cielo se abre para coronar al Rey. El cielo se abre, hermanos, porque Cristo es quien abre el cielo. ¿Se recuerdan cuando le predicaron a Natanael de Cristo? Creo que fue Andrés o Pedro le dijo, Natanael, encontramos al Mesías. Y dice, ¿y de dónde es el Mesías? ¿De dónde es ese Mesías que ustedes hablan? No, él es de Galilea. Y dice, de ahí no ha salido nada bueno. Y Jesús aparece en escena y le dice, cuando Jesús ve a Natanael, le dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael dice, ¿y tú de dónde me conoces? ¿Sabes lo que es decirle a Dios? Al Dios del Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo 139? Dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde yo me voy a esconder de tu presencia? Si yo me fuere a las alas del alba, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí me asirá tu diestra. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque aún las tinieblas resplandecen delante de ti. Es decir, no nos podemos esconder de Dios. Y Natanael tiene la osadía de decirle a Jesús, ¿y tú de dónde me conoces? Y Cristo, con esa manera humilde y mansa que tenía de responder, le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Nadie nunca ha podido decir qué estaba pasando bajo la higuera con Natanael. No sabemos qué pasó allí. Pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús le dice a Natanael, debajo de la higuera te vi, Natanael se postra y le dice, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Cristo le dice algo interesante. Jesús le dice, porque te dije que te vi, creíste, y que si vieres el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Mire, hermano,
Jesús se va a bautizar y la respuesta de Dios fue abrir el cielo. El cielo se abre como señal de acceso. ¿Por qué? Porque cuando el primer Adán pecó, ¿qué pasó? Se cerró el paraíso. Adán pecó y el paraíso se cerró y el hombre es expulsado del paraíso. Y Dios pone unos serafines con espadas de fuego y quitó de la vista del hombre el árbol de la vida. Dice, no sea que regrese y coma y viva para siempre. Pero así como que en el primer Adán todos mueren, en el segundo Adán todos son vivificados. En el primer Adán todos nos volvimos esclavos, en el segundo Adán todos nos volvimos libres. ¿Quiénes? Los que creen. Los que creen, porque la salvación es para los que creen en su nombre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y cuando Cristo se presencia humildemente como ese rey manso y humilde que tanto habló el Antiguo Testamento para bautizarse en una ceremonia diseñada para hombres pecadores, el cielo se abre. Y se oye la voz de Dios. ¿Por qué? Porque del cielo vienen las cosas buenas. ¿De dónde vienen las cosas buenas? Del cielo. Del Padre de las luces. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El cielo se abre cuando Cristo se bautiza. Y la voz de Dios sale. Hermano, porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos es la voz de Dios en nuestra vida. Lo que tú y yo necesitamos es a Dios. Y eso es lo que Dios da. Nos pasamos la vida buscando cosas aquí en la tierra y deseando esto y lo otro. Pero lo que en verdad tú y yo necesitamos es a Dios. Por eso lo que Dios nos dio fue a Dios. El regalo más grande que Dios ha dado ha sido Él mismo. Él se dio. Él se entregó a sí mismo. Él se humilló hasta la muerte para nosotros. Cristo es la riqueza de la riqueza. Cristo es la corona. Cristo es el galardón. Cristo es el camino. Hacia Él nos estamos moviendo. Él es nuestra esperanza de gloria. A Él a quien estamos esperando y a Él vamos a ir. El cielo se abrió como señal de una respuesta. El cielo se abre en señal de satisfacción porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo, el que abre el cielo. De donde vienen las cosas gloriosas y maravillosas. A veces nosotros creemos que las cosas buenas están en las tiendas. Este chiste no es mío, se lo oí a alguien y lo voy a decir. Ustedes ven que las tiendas dicen afuera, sale. ¿Y qué hacemos nosotros? Entramos. Sí, porque sale en inglés que hay una venta. A veces nos creemos que las cosas buenas están ahí. Pero lo bueno de verdad, lo trascendente, lo que perdura para siempre, viene del cielo y es Cristo. Por eso el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra, muchachos. No, háganse tesoros en el cielo, donde están las cosas buenas de verdad. Y se abre el cielo y se oye la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. ¿De cuántas personas Dios podrá decir eso? ¿Quiere que le diga? De ninguno. Nadie puede complacer a Dios como lo hace Cristo. Pero ¿quiere que te diga la buena noticia? Si tú has creído en Cristo, ahora tú eres un hijo amado de Dios. Porque ahora tú estás en Cristo. Porque dice Juan 17:3, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y la vida eterna es estar unido al Señor, es estar con Él, es ser uno con Él. La vida eterna no es creer aquí en tu cabeza que Cristo es Dios. Los demonios saben más teología que nosotros. Cualquiera persona puede creer aquí que Cristo es Dios y creer que nació de una virgen y creer que vivió en Galilea. Pero la pregunta es, ¿lo amas? Esa es la pregunta que hay que contestar, porque tú a lo que tú amas, tú lo priorizas. Por eso el primer mandamiento es ese. Ama a Dios, ámalo.
Porque para que tú puedas hacer todo lo otro, primero tiene que haber un amor, una pasión, tiene que haber sentimiento. A Cristo hay que sentirlo en el corazón, hay que amarlo. Por eso cuando Cristo y Juan y Pedro se encuentran después de la crucifixión, la pregunta de Cristo para Pedro fue esta: ¿me amas? ¿Me amas, Simón? Y cuando estamos unidos a Jesús, por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, he aquí que si alguno está en Cristo, es estar con Él, es estar en Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ya mi vida quedó atrás. Ya la vida de Pablo fue enterrada. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio por mis pecados. Y cuando estamos en Cristo, ¿sabe lo que Cristo oró en Juan capítulo 17 por nosotros? Para que sean uno y para que tú los ames a ellos como me has amado a mí. Bendito sea el Señor, hermanos. Cristo abre el cielo. Mientras que Adán lo cierra, Cristo lo abre y nos trae de retorno a Dios, nos trae de regreso al Padre. Eso es lo que estamos viendo allí. Cómo Jesús se humilla, cómo deja todo, cómo Él se hace un hombre, cómo Él se somete a la ley. Por eso Él dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Por eso se bautiza. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que el Señor. Por eso es que Dios nos cuenta la historia. Aquí Dios quiere que tú lo veas, que yo lo vea, que veamos cómo es Cristo y qué tenemos que hacer. Imitarlo a Él. Y ya vamos a ir terminando. Quiero dejarle algunas enseñanzas prácticas antes de concluir. Número 1, si para Cristo era importante el plan de Dios, para nosotros tiene que ser importante hoy también. Y Jesús vivía para complacer a su Padre. Por eso el cielo se abre y se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente se oye la voz de Dios. ¿Qué más pasó allí? No quiero pasar esto por alto. El Espíritu Santo aparece de manera visible como una paloma. ¿Y sabe qué día es hoy? Hablando del Espíritu Santo y de la paloma. Hoy es el día de Pentecostés. Hoy es el cumpleaños de la iglesia. Si lo queremos poner de alguna manera así, ¿no? Porque estaba la iglesia reunida en Jerusalén 120 cuando el Espíritu Santo descendió en aquel aposento alto sobre los creyentes y aparecieron sobre su cabeza como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y habían ahí varones de todas las regiones bajo el cielo, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de la región más allá de Cirene, que dice la palabra que los oían hablar en su lengua natal las maravillas del Señor. ¿Qué estaban hablando esa gente ahí? El Evangelio. El Evangelio. Estaban predicando llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu desciende. Y Dios le había dicho a Juan, sobre el cual tú veas descender el Espíritu, ese es. Y Juan ve que el Espíritu desciende sobre él como paloma. Y ahí vemos manifestarse a la Santísima Trinidad en acción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos amados, si Jesús se humilló, ¿por qué no nos vamos a humillar nosotros? Si Jesús cumplió con la labor que el Padre le encomendó, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? ¿O somos mejores que Él? Es tiempo de someterse a la voluntad de Dios. Es tiempo de humillarse para que otros se salven. Es tiempo de dejar de hacer esto. Dice la Biblia, conviene hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Se recuerdan de María y Marta? La escena clásica de María, que está sentada a los pies del Señor, y Marta ¿qué estaba haciendo Marta? Lo que Marta estaba haciendo era bueno. Estaba cocinando, el Señor había que atenderlo. Había que prepararle su cena y su baño. Y estaba el Señor en la casa. Lo que Marta estaba haciendo estaba muy bien, pero María escogió algo que era mejor. Era oír lo que el Señor tenía que decir. No es lo mismo hacer cosas para el Señor que estar con el Señor. A veces estamos tan ocupados haciendo cosas para el Señor que no tenemos tiempo para estar con el Señor de las cosas. Humillarse. Es tiempo de empezar a humillarnos y de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y una de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer es estar en su presencia, estar con Él. Es priorizar a Dios.
¿Sabe qué cosa era lo más importante en la vida de Cristo? Su Padre. Su Padre era lo más importante que Jesús tenía. Cristo no era su propia prioridad. Jesús nunca hizo nada para sí. El Señor no priorizaba sus necesidades. Cristo no estaba por ahí haciéndose banquetes. Jesús podía haber hecho así con un dedo y haberse armado unas mesas grandes llenas de comida, pero nunca lo hizo. De hecho, estaban pasando hambre por ahí. ¿Usted sabe qué clase de hambre hay que tener para comerse un trigo masticado y una espiga? Y iban caminando ahí los discípulos y Cristo y pasaron por un campo de trigo. ¿Y qué empezaron a hacer los apóstoles? A arrancar espigas de trigo y a comer. Tremenda hambre. ¿Y por qué Jesús no le fabricó ahí delante de ellos un puerco asado? Un venado, un banquete de cordero. ¿Por qué Jesús no hizo nunca nada? Porque Cristo nunca usó su poder para satisfacer sus necesidades personales. Nunca. Nunca. El joven rico vino y le dijo, mira maestro, te quiero seguir. Y le dijo, vende todo lo que tienes. Los que me van a seguir a mí no pueden tener riqueza. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. El joven se fue. ¿Por qué dice la Biblia que se fue? Porque tenía muchas riquezas y no las quería dejar. Y Jesús no estaba ofreciéndole nada de eso. Jesús no. La prioridad de Cristo era su Padre. No era Él. Cuando Él iba cargando la cruz, ya para morir, las mujeres de Jerusalén empezaron a llorar por Él cuando lo vieron. ¿Y qué dijo Él a las mujeres? No lloren por mí. No se preocupen por mí. Lloren por ustedes, por lo que le va a venir. En la última cena, en Juan capítulo 12 en adelante, que Jesús está con los discípulos, en el capítulo 14, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Hermano, ¿quién tenía que haber estado turbado ahí esa noche? Él. ¿A quién era que le iban a dar latigazo? A Jesús. ¿Quién se iba a beber la copa de la ira de Dios? Cristo. Pero él no andaba turbado. No se turbe vuestro corazón. Jesús, ¿en quién estaba pensando Jesús? ¿En él? No. Mire, hermano, el soldado que lo vino a arrestar, Malco, Pedro le arrancó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Se la curó. Jesús no dijo, ay, me han ofendido, me han despreciado, estoy herido, me rompieron mi autoestima. Esta gente no se merece nada. Mira cómo me tratan. Después que yo les di comida y sané a todos estos leprosos, a todos estos enfermos y resucité, y lo que me van a dar es esto y los voy a consumir a todos con fuego. No, él se quedó tranquilo. Cuando Judas lo traicionó, él le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Dónde está Jesús Nazareno? Aquí estoy, soy yo. Métanme preso a mí, déjenlos ir a ellos. Protegiendo a sus discípulos, protegiéndolos hasta el final. Cuando estaba clavado en la cruz, cuando le estaban metiendo los clavos en las manos, hermano, Cristo dijo, Señor, perdónalos. Perdona a estos soldados, ellos no saben lo que están haciendo. Si ellos supieran quién soy yo, nunca harían esto. Cuando estaba en la cruz muriéndose, estaba preocupado por su mamá. Cuídamela, Juan, cuídame a mi madre. Y le dijo a su mamá, cuídame a Juan, mi amigo más joven, te lo encomiendo. Y dice, desde aquella hora, Juan y María habitaron juntos. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba pensando en él, nunca. Y él lo dijo, pero nosotros lo escuchamos y no lo acabamos de entender. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. Vine a entregarme, vine a dar hasta mi último aliento. Y dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, mis amados hermanos? Hoy, en el siglo XXI, 2026 años después que esto sucedió, ¿qué haremos nosotros los cristianos? Lo mismo que hizo el Señor, es tiempo de humillarnos. Humillarnos para salvar a uno. ¿Cuánto vale el alma de un hombre? Ay, yo no quiero sufrir, Señor. Bueno, no hay sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento y no hay corona sin cruz. No hay gloria sin sufrimiento y no hay corona sin cruz. ¿Por qué Cristo tiene el nombre que es sobre todo nombre? Porque Él se humilló como nadie lo hizo. Y ese es el mensaje del bautismo. Él se humilló hasta lo sumo. Hermano, el amor y la misericordia es el mensaje central de la fe cristiana.
Y toda la doctrina que nosotros podamos aprender y todo lo que nosotros sabemos de la Biblia, lo que podamos saber y lo que vamos a aprender de aquí hasta que nos muramos, tiene solo un propósito: amar a Dios y al prójimo. Porque en eso se resume toda la vida cristiana: ama a Dios y ama al prójimo. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Es tiempo de someterse a la voluntad de Dios. Yo no tengo tiempo de evangelizar. Saca tiempo. Sí puedes sacar tiempo. Todos tenemos a alguien de que hablarle de Cristo. Todos conocemos almas que están camino al infierno. Todos. En Europa, durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, existió un hombre que seguro ustedes lo vieron por una película. Su apellido era Chidley. Y hay una película que se hizo de él que se llama La Lista de Chidley. The Chidley List. Y ese hombre era un empresario, creo que era holandés o austriaco, una cosa así. Y él se metió en el partido nazi para hacer dinero y empezó a hacer dinero con los judíos. Pero por el camino, él se empezó a encariñar con ellos. Y él hizo una factoría para hacer caldero a los nazis. Y él lo que quería, y reclutaba judíos, le daba dinero a los nazis para sacar a los judíos de los campos de concentración. Y los metía ahí, en su fábrica. Y ya la fábrica de Chile lo que estaba dando era pérdida, tenía más gente que caldero. Y empezó a hacer cohetes para los nazis, y los cohetes no cumplían la inspección de calidad. Y los soldados le decían: oye, estos cohetes no sirven. Y había un rabino que era su contador que vino y le dijo: mira, estos cohetes no sirven. Y dice: asegúrate que no salga ni un cohete bueno de esta factoría. Y él era millonario y tenía maletas y maletas de dinero y se la daba a los nazis y que le dieran judíos. Y sacaba a los judíos el amigo de él ya se lo llevaban a meterlo en una cámara de gas. Cuando él llegó y lo sacó, le dijo: tráemelo. Y venía, y metía. Cuando se termina la guerra, él tenía ahí como 1000 y pico de judíos en su fábrica. Y ya los nazis se rindieron. Y cuando él se está despidiendo de ellos, aquellos judíos lo miraban como si él fuera el Mesías, como si él fuera Moisés. Y él decía: mira, si hubiera vendido mi anillo, hubiera salvado 5 más. ¿Por qué no vendí mi carro? Si hubiera vendido mi carro, hubiera salvado 10 más. Hermanos, ¿cuánto vale el alma de un hombre que va camino al infierno? Y si Cristo se humilló en un río pequeñito de Israel con un hombre pecador a bautizarse, ¿para qué Cristo eso? ¿Para qué Jesús hizo eso, mis hermanos? Porque Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo vino y murió en la cruz para que los pecadores sean salvos. Es tiempo de tomar en serio el mandato de Dios. Debemos buscar que nuestra vida sea grata y complaciente ante los ojos de Dios. Y la vida nuestra no va a ser grata y complaciente ante los ojos de Dios hasta que no seamos obedientes al mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Vayan. El salmista decía en el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, mi Señor, a quien yo amo. Permite que los dichos de mi boca sean gratos a ti y mis pensamientos. Así era el Señor. Jesús es ese hombre. Jesús es ese hombre cuyos pensamientos siempre le agradaban a Dios y cuyos dichos complacían el corazón de su Padre. ¿Por qué sucedieron todas estas cosas? Bueno, Jesús se lo dice a Juan. Deja, Juan, deja que me bautice para que se cumpla toda justicia. Es mi oración y es mi ruego y es mi deseo que todos nosotros que estamos aquí nos identifiquemos con nuestro Señor y con lo que Él hizo. Que nosotros miremos a Jesús y cuando lo veamos a Él, no veamos a un Cristo histórico, sino que veamos a Jesús, mi Señor, como lo veía Pablo. Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros delante del Señor. Padre amado, Dios de toda misericordia y bondad, tu palabra ha sido predicada, Señor. Señor, te ruego, trae un avivamiento, Señor, por favor. Tú eres quien lo puedes hacer. Abre nuestros corazones. Vuélvenos a ti.
Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos a la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu mandamiento, a ir y predicar el Evangelio, Señor. Prende con el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, para ser obedientes, para no ser solamente aquellos que escuchan tu palabra el domingo, sino los que la viven durante la semana, Señor. Así como Jesús se humilló para ser bautizado, nosotros también nos humillemos para ir y llevar este mensaje de salvación a los que se pierden, a nuestros familiares y amigos y vecinos y los demás, Señor. Todas estas cosas te las ruego y te las pido por la gloria de Cristo nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a estar en pie para cantar el himno final. Amén. Y si Él es el Rey, solamente hay una respuesta que sea digna de este Rey, y es rendirnos completamente a Él. A Cristo yo Con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo. Canta, iglesia, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Yo Él. me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser todo a Cristo he rendido. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay
todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que quiere rendirle su vida al Señor? Y dice, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero ser tu siervo. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios bendiga a todas esas manos que se levantan. Padre Santo, Padre Celestial, Señor de toda misericordia y bondad, gracias. Gracias por hablarnos en tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo. Gracias por mostrarnos al Señor, por amarnos tanto que nos viniste a buscar a esta tierra de pecado, Señor. A humillarte hasta el polvo, hasta la sangre, a dar tu propia vida, Señor. Hoy nos dedicamos a ti, Señor. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, a ir como fuiste tú, a llevar el evangelio, a predicar, a compartir las nuevas de salvación, Señor. Señor, sigue obrando en la iglesia El Faro. Sigue, Señor, añadiendo los que han de ser salvos. Hazlo tú, Señor, porque nosotros los hombres no podemos. Porque ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esta es una obra tuya, Señor. Esta obra es grande y es maravillosa porque es tuya, no es nuestra. Es tu reino, es tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Glorifica tu santísimo nombre en este lugar, Padre. En nuestras vidas, en nuestros hogares, en esta comunidad, en esta iglesia, en este lugar, Padre. Que el nombre de Cristo sea exaltado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Levanta tu voz. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero ser. Señor, te damos gracias por todas estas personas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es verdad, Señor. Te pido de que ilumines a cada uno de estos corazones, Señor. Y de que esa semilla que se sembró esta noche, Señor, crezca y dé fruto, Padre. Y podamos gozarnos de que tu palabra, Señor, es cierta, de que tu palabra es verdad. Y que aquel Cristo que vino fue coronado, Señor. Y que aquel Cristo que vino murió y resucitó para que nosotros podamos ser salvos, Señor. Y la única respuesta que podemos hacer es rendirnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.